El siguiente ejercicio dice así: considere la llave de la cocina, donde su diámetro es de 0,960 centímetros. La corriente llena un recipiente de 125 centímetros cúbicos en 16,3 segundos. Encuentra el diámetro de la corriente 13 centímetros debajo de la abertura de la llave. Si nos colocamos un poquito artista, nosotros acá podríamos tener la llave y desde aquí empieza a correr el agüita y esto se angosta en algún punto. Tenemos acá la altura, ¿cierto? Y nos entregan el siguiente dato. Se llena un recipiente de 125 centímetros cúbicos en 16,3 segundos. El caudal, por otro lado, se define como la variación de volumen con respecto al tiempo. Entonces, el volumen de ese recipiente varía 125 centímetros cúbicos en 16,3 segundos. Ahora, esto es necesario pasarlo al sistema internacional. Y esto me va a quedar 125 por 10 elevado a menos 6 metro cúbico dividido por 16,3 segundos. Finalmente, este resultado me da un valor de 7,67 por 10 elevado a menos 6 metro cúbico partido por segundo. Ahora, lo que necesitamos encontrar es el diámetro de la corriente 13 centímetros por debajo de la abertura de la llave. Acá nosotros tenemos que esta es la altura de 13 centímetros, entonces aquí nosotros vamos a colocar nuestro nivel de referencia. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Por otro lado, por Bernoulli, yo tengo que este va a ser mi punto 1, este va a ser mi punto 2. La presión en el punto 1 más un medio de la densidad por la velocidad de salida en el punto 1 al cuadrado más ρ por g por la altura del punto 1 va a tener que ser igual a la presión en el punto 2 más un medio de ρ por la velocidad en el punto 2 al cuadrado más ρ por g por la altura del punto 2. Sin embargo, el punto 2, la altura es 0. Y en el punto P sub 1, nosotros tenemos que el fluido está saliendo a la presión atmosférica, y aquí en este otro punto también tenemos lo mismo. Es decir, estos dos términos se cancelan. Y me queda entonces que esto va a ser igual a un medio de ρ por P sub 1 al cuadrado más ρ por g por la altura de 1, y esto va a tener que ser igual a un medio de ρ por la velocidad en el punto 2 al cuadrado. Simplificamos los términos semejantes, que en este caso corresponde a las densidades, y esto me va a quedar entonces que la velocidad en el punto 1 al cuadrado más 2g por la altura del punto 1 va a tener que ser igual a la velocidad en el punto 2 al cuadrado. Por otro lado, tenemos que determinar ahora cuánto vale la velocidad en el punto 1. Así que este dato esta ecuación va a quedar guardada de momento.
El caudal, como permanece constante, entonces el caudal en el punto 1 va a ser igual al área 1 por la velocidad en el punto 1. Necesitamos cuánto vale la velocidad en el punto 1. Sin embargo, no tenemos el área 1. Sin embargo, acá hay un dato importante y ese dato importante está en el hecho de que nos entregan el diámetro de la tubería justo acá arribita en el punto 1. Y el diámetro y a partir del diámetro yo puedo calcular el área 1. El área 1, por otro lado, el área 1, por otro lado, va a ser igual a pi por el radio al cuadrado, pero eso va a ser el diámetro dividido por 2, todo este término al cuadrado, por la velocidad 1. Por lo tanto, perdón. Y entonces tenemos que el área 1 va a ser igual a 3,14 por 0,96 por 10 elevado a menos 2 dividido por 2, todo eso al cuadrado. Por lo tanto, de esta manera, el área 1 va a ser igual a 7,23 por 10 elevado a menos 5 metros cuadrados. Y de aquí tenemos que el caudal dividido por el área 1 va a tener que ser igual a la velocidad en el punto 1. Entonces, la velocidad en el punto 1 va a tener que ser igual a 7,67 por 10 elevado a menos 6 dividido por el área 1, que vale 7,23 por 10 elevado a menos 5. Y de esa forma nosotros tenemos que la velocidad de salida en el punto 1 es 0,11 metros partido por segundo. Y con esto nosotros vamos a obtener la velocidad en el punto 2. Entonces, la velocidad en el punto 2 al cuadrado va a tener que ser igual a la velocidad en el punto 1 al cuadrado más 2 veces g por la altura del punto 1. La velocidad en el punto 1 es 0,11, todo esto al cuadrado, más 2 por 10, que es la gravedad, por la altura del punto 1, que son 13 centímetros, 13 por 10 elevado a menos 2 metros. Acá tenemos la velocidad al cuadrado en el punto 2. Entonces la velocidad al cuadrado en el punto 2 va a ser igual a 2,61. 2,61. Extraemos la raíz y la velocidad en el punto 2 va a ser igual a 1,61 metro partido por segundo. La pregunta es, ¿por qué necesitamos la velocidad en el punto 2? Pues bien, porque resulta que el caudal va a tener que ser igual al área 2 por la velocidad en el punto 2. Conocemos el caudal, ahora conocemos la velocidad en el punto 2 y podemos conocer el área 2. Entonces, el área 2 va a ser igual al caudal, que tenía un valor de 7,67 por 10 elevado a menos 6 metro cúbico partido por segundo, dividido por el área 2, o sea, por la velocidad 2, que vale 1,61 metros partido por segundo. Y esto nos va a quedar finalmente que el área 2 vale 4,76
por 10 elevado a menos 6 metro cuadrado. Ahora, la pregunta era, ¿cuál era el diámetro? ¿Cuál era el diámetro? Pues bien, el diámetro de esta cosa va a ser simplemente pi por el diámetro en el punto 2 dividido por 2 al cuadrado. No se olviden que esto es el radio, pi por el radio al cuadrado. Entonces, como queremos conocer el diámetro, eso es el diámetro dividido por 2. Y esto va a tener que ser igual a 2. A 2 lo dividimos por pi. Esto me va a quedar de 2 medios al cuadrado. Extraemos la raíz. Y esto me va a quedar entonces que de 2 va a ser igual a 2 por la raíz de A2 dividido por pi. Por lo tanto, el diámetro del punto 2 va a ser igual a 2 por 4,76 por 10 elevado a menos 6 dividido por 3,14. A todo eso le extraemos la raíz y ese resultado nos da un valor final de 2,46 por 10 elevado a menos 3 metros. Y ese es el valor que estábamos buscando finalmente.